Seguimos en Punto de Partida, estamos compartiendo esta mesa con Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular y director del Banco Nación de la República Argentina. Me confundo siempre con el Banco Central, no es lo mismo. De paso por Santa Fe, Claudio, ¿cómo estás? Bien, bien, un gusto. Sí, de paso por Santa Fe. Ahora en Santa Fe, mañana en Rosario, visitando a nuestras compañeras y compañeros en el marco de una decisión que tomamos a nivel nacional, que es recorrer el país en un contexto de suma dificultad. Nosotros somos una de las fuerzas nacionales integrantes del Frente de Todos. Estamos preocupados por lo que ha sido el trayecto del Frente de Todos desde su asunción hasta aquí. Y bueno, creemos que es momento de rectificar el rumbo de lo que se ha hecho hasta el momento, para tratar de estar a la altura de las circunstancias de lo que en todo caso tuvimos como compromiso electoral en el 2019. Ya vamos a entrar en temas puntuales, en propuestas, pero digo, mencionaste el inicio del Frente de Todos, ¿no? Es una coalición amplia con diversas expresiones políticas, ideológicas, como toda coalición, como todo frente. Digo, la falta de un programa o de un ordenador común, ¿no es algo que haya condicionado el devenir de este Frente de Todos, Claudio, a tu parecer? ¿O? En mi opinión, vos sabés que los programas se escriben y ahí quedan. Lo que sí me parece que es el punto nodal de las limitaciones políticas que ha tenido el Frente, es que si bien pudimos ser una coalición electoral sumamente importante y exitosa, que cumplió con el objetivo de desalojar a Macri de la gestión, nada lo menos. cual no es poco, Sí. en ningún momento logramos transformar esa coalición electoral en un acuerdo político. No hubo, ni hay todavía, un ámbito de síntesis, de debate, no hay una mesa política del Frente de Todos integrada por los diferentes partidos y por las referencias que están a cargo de la conducción de las principales organizaciones sociales, territoriales y sindicales de la Argentina y que se referencian electoralmente en el Frente. Esa mesa político y social que debería haber existido de entrada como marco de debate y de conducción del Frente, nunca existió. Claro. Y creo que eso ha limitado la capacidad de gestión. Es importante lo que mencionás, pero también es cierto que aún existiendo una mesa de debate, si no hay acuerdos sobre pero temas puntuales... si hubiera habido una mesa de debate, se hubiera arribado a acuerdos. Claro. En todo caso, me parece que el problema que se plantea es que terminamos debatiendo públicamente lo que deberíamos haber resuelto como estrategia interna común. Claro. Porque aparte a nadie le escapa las dificultades con las que se recibió la Argentina luego de Macri, ni tampoco las dificultades que planteó la pandemia, ni tampoco incluso el escenario mundial actual en el marco del conflicto bélico. Digo, no es que le haya tocado al Frente de Todos un momento formidable, digamos. Lo cierto es que todos, siendo conscientes de eso, podíamos acordar, porque aparte había puntos de base bastante claros. Digo, era, digamos, un nunca más a las políticas neoliberales, era colocar en el centro cómo recuperar las condiciones de vida de la población y cómo ir poniendo las bases de una nueva estrategia de desarrollo. Había tiempo para dar un debate y aparte había condiciones, porque luego de la pandemia, o mejor dicho, luego de la cuarentena dura, te diría a partir de mediados del 2020, el escenario de la Argentina era un escenario favorable, porque teníamos precios internacionales sumamente importantes y una importante capacidad productiva ociosa. Veníamos de una parálisis económica importante. Esas dos
situaciones permitían, con un reordenamiento de los precios de la Argentina, poner en marcha un proceso de recuperación de la actividad económica importante y de hecho existió. La economía repuntó, rebotó 10 puntos respecto a lo que había sido la caída inicial. Lo que pasa es que hubo dos temas que te diría que no se abordaron adecuadamente y que fueron el límite del proceso inflacionario y el límite del endeudamiento. La cuestión inflacionaria no se discutió, se validó un comportamiento de los formadores de precios que no debió haberse aceptado, y eso transformó la recuperación de la actividad económica en un contexto de ampliación de la desigualdad distributiva que hizo que la recuperación quedara en muy pocas manos. Claro. Y por otro lado, el no haber dimensionado adecuadamente el significado del crédito que los Estados Unidos le dieron a la Argentina a través del fondo, que eso es lo que es, y no un crédito normal del Fondo Monetario Internacional, no haber dimensionado esto hizo que no se discutiera políticamente como corresponde y se llegara a una negociación distinta a la que se llegó, donde terminamos en una suerte de cogobierno de la política económica que no nos da herramientas para abordar el tema central. El acuerdo firmado es un acuerdo inflacionario que no permite discutir la solución al tema de la inflación. ¿Por qué es un acuerdo inflacionario? Porque establece una regla cambiaria donde el dólar debe seguir a los precios, porque establece una actualización tarifaria, porque establece una suba permanente de la tasa de interés. En el contexto en el que estás, son todas cosas que siguen alimentando la evolución de precios. Nosotros deberíamos ir a frenar los precios. Te diría que hasta en contextos de niveles de esta magnitud, la lógica para frenar la inercia es congelar. Obviamente para hacer esto necesitas tener un poder político importante, pero lo cierto es que en ningún caso es recomendable, en un contexto de esta naturaleza, seguir subiendo todo, porque uno sigue subiendo y todo sigue subiendo. Claro. Por lo tanto, el acuerdo con el fondo, te diría que hace de la inflación el mecanismo de ajuste fiscal, porque el Estado aumenta recaudación vía aumento de precios y reduce gastos vía caída del gasto en pesos del Estado argentino, y por lo tanto llega más rápido a la meta que el fondo se plantea, y al mismo tiempo sigue reduciendo los costos laborales, que es otra de las preocupaciones que el fondo tiene. O sea, la inflación es un mecanismo muy complejo que ha sido adoptado por el fondo como mecanismo de ajuste para la Argentina, y la verdad que nosotros necesitamos, como el agua, frenar el proceso inflacionario para recuperar el poder adquisitivo de la población. No se puede recuperar el poder adquisitivo con una inflación del 70% anual. Ahora, Claudio, recién mencionabas el tema de ponerle un freno a la inflación y la idea de un acuerdo político, ¿no? O de tener por lo menos peso político. Sin volumen político, sin, digamos, una gran mesa que una distintas patas, suena difícil poder parar el proceso inflacionario, digamos. O sea, cada vez que Argentina ha logrado parar el proceso inflacionario, lo hizo sobre bases más de acuerdo que de grieta, digo. Bueno, casualmente yo creo que la primer clave para salir del momento en el que estamos es refundar el frente. El frente se ha ido desarmando en este proceso político. No solo que perdimos la elección de medio término, en donde 5 millones de votantes que nos habían votado en el 2019 dejaron de votarnos, sino que además, al avanzar en un acuerdo con el fondo que no expresaba el conjunto del Frente de Todos, se rompió la orgánica en la votación, a punto tal de que el acuerdo sale con los votos de Juntos para el Cambio, no con los votos del Frente de Todos. En ese contexto, la lógica en la situación en la que nos deja la renuncia del ministro Guzmán
es volver a convocar al frente, y volver a convocar el frente no implica la reunión entre Alberto Fernández o Cristina y Massa, implica esta mesa política que nunca existió y que debiera existir, volver a darle, a recomponer el poder político que este espacio había logrado nuclear, y que es el poder político que se necesita para poder poner en marcha un conjunto de definiciones que la Argentina requiere. Yo creo que es muy difícil rectificar el rumbo, y te diría más, garantizar un rumbo razonable para la sociedad y para el Frente de Todos si no hay una convocatoria política nueva. Totalmente. Creo que esa es la clave de la solución. Creo que no alcanza con la ministra Batakis, no alcanza, no es un problema de personas. No es un problema económico, Claudia. No es un problema económico. Es un problema político. Exactamente, el debilitamiento político alcanzado es muy alto. Claro. Y por lo tanto esa es la primera tarea, que creo que es la que hay que llevar adelante. Amén de esta mesa, ¿qué cartas están trabajando desde Unidad Popular para proponer en este momento? Nosotros creemos que acá esa mesa se construye interpelando con políticas públicas a los actores que pueden sostener un rumbo diferente. Acá queda claro que ha habido actores que, tanto por su vínculo con el proceso de endeudamiento como por su papel en los principales mercados de la Argentina, por ser directos beneficiarios del proceso inflacionario, son los que han sostenido esto hasta acá. Por lo tanto, acá hay que articular el bloque social que ha quedado afuera de esta historia. Y esto implica políticas que, en primer lugar, acá hay que plantear un programa popular antiinflacionario, y enfatizo lo de popular, porque hay otro tipo de programas antiinflacionarios donde la solución para la desaceleración de los precios es enfriar la economía. Es más, alguna de las cuestiones que uno puede percibir de lo que hasta ahora dijo la ministra Batakis es que la idea de más ajuste fiscal y suba de la tasa de interés, de alguna manera lo que está planteando, si no hay otro tipo de medidas que lo acompañen, se parece más a caminar, a tratar de administrar un proceso recesivo de una economía en donde no hay reservas para importar, de una economía que tiene ya problemas con los precios de referencia y hay cierto desabastecimiento de mercadería, en donde tenés limitaciones en el mercado interno porque el mercado interno no se amplía, porque el consumo popular está planchado. En ese contexto, si vos lo que haces es profundizar el ajuste fiscal y subir la tasa de interés, lo probable es que vayas a un cuadro recesivo y que esa sea la medicina antiinflacionaria. Y esto el remedio sería peor que la enfermedad. Sin duda. Entonces, el programa popular implica otras cosas, implica cómo desacoplamos precios internacionales de internos. Ahí hay un tema de fondo que son las retenciones en alimentos y en energía. Este tema es un tema clave. Argentina no tiene por qué pagar los precios internacionales de producciones que realiza y que tiene, digamos. Nosotros no importamos toda la energía que consumimos, ni importamos los alimentos que consumimos, ni tendríamos por qué hacerlo. Consecuentemente, el precio interno tiene que ser otro respecto al que tiene hoy el mundo, además acicateado por la guerra y el conflicto Rusia-Ucrania. Entonces, este es un primer punto central sobre el cual no hay todavía respuestas. El segundo punto es cómo se establece un control sobre el sistema de formación de precios previo a la llegada a la góndola. Acá se necesita que las principales cadenas de la alimentación y de los insumos de la economía argentina establecer mecanismos de concertación social donde intervenga no solo el Estado, sino que intervengan los grandes productores, pero también los chicos, los trabajadores y demás, de manera de que en cada cadena se articulen los actores para ponerle límite a los abusos de posición dominante. Digamos, acá no alcanza con el Estado que tenemos
para disciplinar el sistema de precios. Hay que recomponer el lazo de la comunidad para poder intervenir sobre cada cadena de producción. Además, Claudio, convengamos que después de la dictadura militar y estos 40 y pico de años que se sucedieron, bueno, hay un Estado que no tiene el nivel de profesionalismo que supo tener. No, por eso digo, el Estado en realidad es parte del problema hoy. Y la solución es, digamos, el problema del Estado es que expulsó de su gestión la cuestión pública, el interés público. Para que el interés público aparezca, la comunidad tiene que estar articulada con el Estado, de lo contrario no aparece. Entonces, ahora en cada cadena de producción, donde hay grandes grupos empresarios que fijan condiciones, también hay pequeñas y medianas empresas que las padecen, y hay trabajadores que las padecen, y hay consumidores que las padecen. Bueno, hay que poner todos los actores en la discusión. Totalmente. Claudio, si uno habla con gente que viene de otros países, te debe pasar las condiciones de Argentina, 47 millones de habitantes, tenemos la reserva ahí de vaca muerta, por mencionar. Podemos dar la discusión sobre el extractivismo, claramente, pero la realidad es que debajo de vaca muerta hay el valor de 30, 40 deudas externas argentinas. Tenemos 400.000 millones de dólares afuera. Ese es un conteo, puede haber otros. Y uno piensa, con una buena zanahoria, con una buena política, con condiciones, con un proyecto, con una propuesta, ¿cómo puede ser que Argentina no pueda levantarse en estas condiciones, siendo 47 millones de habitantes? O sea, tenemos una escala comparada con otros países. Hay un proyecto en curso que se puso en marcha con el genocidio de la dictadura, que se profundizó durante los 90 y que intentó institucionalizarse con la gestión de Macri, ya sobre la base del consenso electoral. Ese proyecto implicó desarmar la Argentina que teníamos e intentar armar otra. Ha sido la puesta en marcha de una verdadera estrategia de la desigualdad, que lleva ya 47 años y en donde los gobiernos populares o de signo popular han podido poner límites, pero en ningún caso revertir lo que ha sido el proceso de concentración y transnacionalización que la economía vivió. Y esto en realidad tiene hoy datos concretos. Tenemos 25 millones de habitantes que nos llegan a fin de mes, 17 millones de pobres, 4 millones de hambrientos, y del otro lado, unos 114.000 multimillonarios en dólares que tienen una fortuna equivalente a 5 Argentinas, en donde el 70% de esa fortuna está afuera. Entonces, no es que la Argentina no tenga con qué, tiene con qué. Tiene con qué. Lo que tiene es que revertir esas condiciones de funcionamiento. Bueno, esa es la agenda. Ese es el desafío de la política. Ese es el desafío de la política, es el desafío donde ha venido fracasando, han venido fracasando las experiencias populares. Yo creo que en gran medida porque las experiencias populares históricas de la Argentina, y me refiero con esto al peronismo y al radicalismo, han quedado boyando en el aire porque las bases sociales que le dieron sustento históricamente fueron fuertemente modificadas. El peronismo y el radicalismo son hijos de la articulación entre una burguesía nacional y los trabajadores. Y la verdad es que la burguesía nacional fue esquilmada y lo que ha reemplazado eso es una cúpula empresarial dominantemente internacionalizada, y del otro lado, en lugar de tener los trabajadores formales que alguna vez tuviste, tenés un espacio totalmente totalmente heterogéneo, donde lo que tenés es, digamos, una situación donde el 60% de los trabajadores están en situación de informalidad y desempleo. El tema de esta nueva realidad es la que yo creo que ha dejado boyando en el aire y roto lo que han sido los funcionamientos históricos de la Argentina, y lo que establece que para hacer otra cosa hay que crear condiciones para hacerla. Y eso es esa es la tarea política que falta. No funciona naturalmente la Argentina de otra manera si no hacemos si yo hago de cuenta que la burguesía nacional existe, me equivoco, porque no existe. Y por lo tanto, si no existe, tengo que crear un motor en materia de discusión económica diferente al que hoy tenemos. El motor de los actores principales
es un motor que incluso aunque termine explotando Vaca Muerta, no vamos a tener nosotros los dólares para pagar la deuda, van a seguir estando afuera. Porque la lógica de acumulación de los principales capitales es una lógica de acumulación, de desinversión, de fuga y de resistencia a la tributación. No vamos a generar esta toil en estas condiciones. Claro, exactamente, porque en realidad, si vos te fijás, en realidad Vaca Muerta viene a ser más o menos lo mismo que el crecimiento del agronegocio. Argentina multiplicó sus exportaciones con el agronegocio. Ahora, ¿dónde está el beneficio para el conjunto de la sociedad? No está. Lo que falta ahí es un Estado que planifique, falta el consenso político. Falta un Estado, yo creo que hay que articular acá se necesita, nosotros propiciamos la creación de un área de economía pública y social que articule al Estado, a las pequeñas y medianas empresas, a los movimientos cooperativos, a la economía popular, en una estrategia común. Es más, yo creo que habría que refuncionalizar los programas de empleo, el potenciar trabajo, el progresar, habría que armar sobre la base de un salario social de empleo y formación que tuviera un pago razonable, equivalente al mínimo. En ese área debería servir para financiar proyectos que de alguna manera lleven adelante inversiones sociales necesarias que los actores dominantes no hacen. Política de vivienda, política sanitaria, política educativa, infraestructura sanitaria, educativa, plan de vivienda social. Tanto por hacer, ¿no? Soberanía alimentaria, el redespliegue territorial y poblacional, que la Argentina necesita crear ciudades para desconcentrar conurbanos que se demostró en la pandemia que son invivibles. Entonces hay toda una tarea para hacer que creo que no se hace porque no se piensa que la Argentina tiene una situación distinta. Ahí seguimos trabajando sobre la base de que el país que tenemos, el que alguna vez fue, y ya no es, porque las transformaciones que se vivieron en el marco de la apertura comercial y financiera de la Argentina han sido muy profundas. Claudio Lozano, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Seguimos en Punto de Partida.